temprana son todas las acciones que pueden estimular y potenciar las habilidades del niño, sobre todo aquellos hitos que tienen que ir logrando, principalmente dentro de los 6 primeros años de vida, que es donde el cerebro tiene esta fascinante habilidad de ser plástico. Pero el abuso de pantallas entrega neurotransmisores al cerebro que activan esa área de la recompensa, por ejemplo la dopamina. Pero el exceso de dopamina genera adicción, ¿ya? Entonces ahí tenemos niños que hemos visto de repente en Reels o cosas en las redes sociales que apagamos la televisión y las pataletas sin control. Cuando hablamos de atención temprana, principalmente pensamos en aquel niño que muy pequeño puede ir a un centro de estimulación, que lo voy a llevar al kinesiólogo, que lo voy a llevar a su salita de estimulación en el CEFAM, pero la estimulación está al alcance y la mano de todos. Y una cuestión interesante, y perdona mi ignorancia, pero casi que fuera hipnótico, ¿no? ¿Es verdad? Sí. En la pantalla el niño puede estar, porque por ejemplo, la gente, no, es que ese niño es hiperactivo, hiperactivo en el colegio. Y le declararon, ¿cierto? Lo diagnosticaron con una hiperactividad. Pero después ese niño puede estar 3 horas jugando un PlayStation. 5 minutos más, 2 minutos más. Claro. Los niños no tienen esa habilidad. Esa corteza empieza a madurar como a la adolescencia, y hay veces que hasta la adultez todavía tiene sus procesos. Existe mucha publicidad en redes sociales sobre qué hacer con tus hijos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Rockcast. Estamos súper felices, ya hemos tenido otros capítulos, hemos conversado otros temas súper importantes. Hoy día realmente va a ser algo que nos va a llamar la atención. Tenemos una invitada súper especial. Pero antes quiero decirte que vamos a conversar sobre la estimulación temprana. Vamos a hablar sobre criar con sabiduría. ¡Wow! Temazo, se viene. Así que quiero que te conectes, que lo puedas escuchar, que te puedas seguir en las redes sociales. Si no estás siguiendo nuestro canal de YouTube, por favor síguelo. Y también, si crees que este tema te sirve, bueno, compártelo con tus amigos. Y también es muy importante para nosotros que comentes al final del video, porque eso nos ayuda también a viralizarlo en las redes sociales. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bueno, frente a esta pregunta y aún más, ¿cómo podemos estimular a nuestros hijos de forma equilibrada, sin caer en la sobrecarga ni en el abandono? En este episodio entonces buscaremos iluminar nuestra vida con este temazo, y también desde una mirada profesional, que tenemos una gran profesional, y anclada en algo que es muy importante para nosotros, porque La Rockcast es hablar de verdad. A continuación les quiero presentar a una mujer cristiana, discípula de Jesús, profesional en el área de la fonoaudiología y además un diplomado en neurodesarrollo en recién nacido de alto riesgo, Teresa Rosales. Para nosotros, Teresita. Sus cualidades son múltiples. Hoy nos centraremos en sus habilidades profesionales. Hola Teresita, por favor saluda a toda la gente que nos sigue. Hola pastor, quería agradecer, tremenda presentación. Perdón. No importa, dale, no importa. Estoy bien Difónica. ronquita. No hay problema. Pero voy a aquí. hacer mi mayor esfuerzo hoy día para entregar Sí. el mensaje a cada uno de los que nos está viendo ahí, Sí. y que le interesa este tema. Sí. Y si quizás para ti no es de tanta incidencia, pero sabes a qué le podría servir, es importante también que podamos compartir. Sí. Es tremenda verdad. Sí, tremenda exactamente. verdad. Hay muchos profesionales que van a estar viendo este tema, y que en realidad la contribución de tu experiencia, porque aparte de eso también Teresita trabaja en el hospital, ¿no? Sí, trabajo ahí hace 8 años. Trabajo en el área de rehabilitación infantil. Mis principales usuarios son de 0 de edad. Algunos que yo veo los prematuros. Entonces, incluso tienen, bueno, para los que son más entendidos, los prematuros tienen 2 edades. La edad cronológica, que es la edad que tienen por calendario, Sí. y la edad corregida, que deberían tener desde que nacen, ¿ya? Entonces yo los veo a veces desde no nacidos hasta como los 2 añitos. Oye, igual debe ser una cosa súper impactante trabajar con personas o con niños, ¿cierto? Específicamente en el caso tuyo, que tengan estas dificultades. ¿Algún caso que de repente te haya marcado en tu corazón? Sí, hay varios. ¿Sí? ¿Uno el que más te ha marcado? Dentro de lo más impactante es el acompañamiento que hacemos como a la familia, ¿ya?
la mayoría de los profesionales que trabajamos en rehabilitación, sobre todo con niños, somos los coterapeutas de los principales coterapeutas que son los padres. Nos ha tocado casos difíciles que niños muy deseados, niños muy buscados, alguna dificultad en el embarazo, alguna dificultad en el desarrollo, y nos toca de repente guiar a los papás a señales de alerta de alguna parálisis cerebral, o niños que va todo bien, pero no son deseados, o tienen causas difíciles que terminan, por ejemplo, en centros en donde hacen estos cuidados, centros de acogida, y donde podemos ver cómo la falta o la carencia de estimulación puede impactar tanto el desarrollo. Entonces ahí podemos ver a veces la carencia o a veces la dificultad de la habilidad, cómo puede impactar la vida de este niño, que en un futuro va a ser una persona, un adulto, padre de una familia. Claro, yo siempre me pregunto una cosa, las personas que trabajan con personas así, con niños, sobre todo que están sufriendo, con familias que sufren, o sea, yo te digo, yo, en ese caso, yo estaría llorando la mitad del día. Sí. En algún momento dado, así, te pregunto así, humanamente, así, porque yo sé que eres una profesional de alto nivel, pero ¿te ha tocado en algún momento dado irte a un cuarto así en un rincón y botar unas lágrimas? Sí, ¿Sí? varias veces. Sí. Y creo que entre más pasan los años, de repente uno se puede poner un poco insensible, pero gracias a Dios tengo la dicha de hace 2 años ya ser mamá. Entonces a una le despierta y le aflora otra sensibilidad. He llorado incluso junto con los padres, pero también ha sido hermoso llorar como por los avances. Claro, claro que sí. Estar de repente, estar muchas sesiones intentando estimular una sonrisa, la primera palabra, o cuando ellos se emocionan y me vienen a decir, Teresita, logramos, me dijo mamá, o lo llamé y me miró. Oye, voy a poner a llorar aquí Sí. también. Es hermoso, pero así también como aquellos casos que no son agradables y traen ese desafío. Creo que también para todos los profesionales que primeramente somos hijos de Dios, torna otro sentido. Claro que Es que sí. nuestra vocación es parte de nuestro ministerio. Eso para mí es muy importante, yo lo he escuchado en tu boca también, no solamente lo he escuchado, sino que también tenemos testimonios dentro de la comunidad de la iglesia de tu llamado, tu servicio. Quiero ir al grano, Teresita, con este tema y quiero que nos explique a todos nosotros, porque en realidad de repente las personas pueden decir, ¿por qué es importante una fonoaudióloga con este desarrollo y con esta experiencia? ¿Qué es la estimulación temprana? Porque si tú me hablas a mí eso, es como que yo, bueno, sí, estimular, ¿qué es lo que hago? No sé, hoy le hago una sonrisa. Pero yo creo que explícanos qué significa. Ya. La estimulación temprana son todas las acciones que pueden estimular y potenciar las habilidades del niño, sobre todo aquellos hitos que tienen que ir logrando, principalmente dentro de los 6 primeros años de vida, que es donde el cerebro tiene esta fascinante habilidad de ser plástico, la neuroplasticidad. Es decir, que las neuronas están ahí atentas para captar cualquier aprendizaje, ¿ya? Cosa que para nosotros, ya siendo más grandes, a veces se nos hace más difícil aprender otro idioma, siendo que a los niños a veces... No me digas a mí que estoy tratando de aprender otro idioma. Claro, pero imagínense que dentro del primer año el niño ya aprende habilidades para movilizarse, para intentar aprender a caminar, para aprender a decir las primeras palabras, para reconocer quiénes son parte de su familia. Dentro de los 3 primeros meses, para identificar qué son las luces, empezar a identificar, esta voz no es de un objeto, esta voz es la de mi mamá. Oye, ustedes para llegar a esa conclusión, por ejemplo, claro, yo sé que hay estudios empíricos, todas las cosas, pero ¿ustedes pueden detectarlo fácilmente eso? Por ejemplo, yo me podría preguntar esas cosas, pero digo yo, ¿cómo el niño sabe esas cosas? Sí. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, lo maravilloso que tenemos nosotros, porque yo vengo desde el área de la fonoaudiología, pero en el hospital nosotros trabajamos de forma conjunta como un equipo interdisciplinario, con kinesiólogo, con terapeuta ocupacional y con fonoaudiología. Entendiendo que el niño debe ser desarrollado en 5 aspectos. La parte motora, en todo esto de dar las herramientas de cómo el niño a los 3 meses, porque lo más probable es que el pediatra
todos los controles lo vaya midiendo, pesando, pero a los 3 meses le va a preguntar si el niño sostiene la cabeza. O sea, a los 6 meses el niño se puede lograr sentar, a los 8 empezar a gatear y quizás al año empezar a pararse, que se le llama la bipedestación, para el intento de caminar. Todas esas habilidades son globales e integrales porque, por ejemplo, en mi área, que no solamente trabajo la alimentación, o sea, el lenguaje, sino que también trabajo la alimentación, necesito de que el niño a los 6 meses, por ejemplo, se logre sentar para sostener la cabecita y para también tener un mejor control de toda la motricidad de la boca. Motricidad que también le va a permitir a esos 6 meses decir el pa, 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 ta, 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 ¿ya? Pero por otro lado también la terapeuta ocupacional puede empezar a identificar si el niño se concentra, si mira, si identifica, por ejemplo, los estímulos sonoros. Por eso también es importante el acompañamiento de tan pequeñitos, porque hay niños que a veces son sordos. Claro, ¿y qué pasa? Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa entonces si ustedes no ven, por ejemplo, no cumple esas etapas o esas manifestaciones en las fajas etarias que tú me estás mencionando? ¿Ustedes diagnostican alguna cosa? ¿Ustedes pueden detectar algún tipo de problema? ¿Cómo? Todo diagnóstico viene mayoritariamente de la medicina, de los doctores. Pero ustedes como profesionales, por ejemplo, pero de la fonología, ¿ustedes nosotros podemos como detectar retrasos en el desarrollo. Eso. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros empezamos a habilitar más oportunidades, dar sesiones directas al niño, sesiones de educación a los padres, empezar a generar estrategias. Ahora, cuando hablamos de atención temprana, principalmente pensamos en aquel niño que muy pequeño puede ir a un centro de estimulación, que lo voy a llevar al kinesiólogo, que lo voy a llevar a su salita de estimulación en el CEFAM, pero la estimulación está al alcance y la mano de todos. Entonces la estimulación se tornaría sumamente importante en los niños, ¿cierto? Que vienen con dificultades, ¿o no? No, para todos los niños. No, pero en el caso tuyo, por ejemplo, un niño que ya viene con la estimulación correcta, entonces tú ayudarías a los niños que vengan con un problema en esa área, ¿no es verdad? Claro, sí. Yo lo que puedo hacer es rehabilitar, es decir, realizar acciones que quizás el niño no está logrando, y yo entrego estrategias, y si no hay avance, puedo sospechar de que hay algo más. Claro. ¿Cómo puedo habilitar o promocionar cuáles son las cosas en desarrollo para que el niño vaya teniendo toda esta integridad? Es decir, por ejemplo, hablábamos desde la parte motora, pero también es importante el área, por ejemplo, cognitiva. Claro. ¿Ya? En niños pequeños, cuando uno piensa, voy a dejar que mi niño sea feliz, que juegue y explore. Sí. Pero muy común, ¿eh? Muy común hoy día. ¿Ya? Que los niños exploren, el tiempo de juego es para su diversión. Pero de repente, si yo ese mismo juego le digo, vamos a jugar con las piezas rojas, ya el niño tiene que empezar a realizar sus primeras decisiones. O por ejemplo, si yo le digo, ¿me puedes dar una? El niño tiene que inhibirse en el sentido de decir, estoy jugando solo, ¿qué me dijo? Dame. ¿Qué significa dame? Que tome y entregue. Algo muy pequeño. Claro. Puede involucrar una acción manipulativa de que tomo, una acción de lenguaje, entender qué es el dame, claro. Y la parte cognitiva decir, lo voy a realizar. Te entiendo. ¿Ya? Te entiendo. ¿Y cuál sería cuando no hay estímulo suficiente o cuando no hay un ambiente, cuando el ambiente inclusive es caótico, los niños pueden presentar entonces algunos problemas, ¿cierto? Sí. Todos los niños son distintos. Todos son E distintos. incluso yo creo, pastor, que si usted piensa en sus 4 hijos, son distintos. Son distintos, incluso los gemelos que tienen. Exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno necesita de un toque, de un juego específico. Puede que uno de sus gemelos haya venido muy hábil en la parte motora, claro. Pero quizás la parte del lenguaje un poquito más descendido, claro. Mientras que el otro habla mucho y quizás le cuesta más como aventurarse a subir y escalar. Cuando hablamos de estimulación es importante evaluar, más que evaluar, conocer primeramente. Conocer, claro. Y la verdad es que esta charla va como dirigida a estos papás que nos están escuchando. Exactamente. Tú conoces a tu hijo y ya es importante que puedas ir observando
qué es lo que necesita. Por ejemplo, mi hija pasa por muchos periodos durante el día. Claro. Hay días que está muy tranquila y necesita de un poquito más de estimulación como para que quiera conversar, para que quiera contarme sus actividades, pero hay veces que está arriba de la pelota queriendo bailar. Claro. Pero si yo la sobreestimulo, o sea, Eso. la lleno de estímulos visuales, Claro. estímulos sonoros, al final lo que estoy provocando es que haya un desorden. O sea, el estímulo es bueno, pero también la sobreestimulación puede tornarse negativa. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de los niños sobreestimulados? Por ejemplo, irritabilidad. Ya. Principalmente la irritabilidad, la dificultad de mantener la atención. Hay un niño que está jugando, está concentrado, pero abandona antes de terminar por querer ir a tomar otra cosa. Pensemos en un ambiente de juego. Listo, ya he escuchado, por ejemplo, que el juego en floor time, es decir, a base de suelo, ¿Sí? en la alfombra, eso es óptimo. Pero lo tengo lleno de juguetes con mucha música, con muchos colores, muchas pelotas. Entonces, al final el niño no sabe a dónde dirigir su atención. Mira qué interesante. Exploro, abandono. O por otro lado, el abuso de pantallas. ¿Ya? Hoy en día, para algunas familias, las pantallas son un recurso. Por ejemplo, si necesito mantener a mi hijo 2 minutos concentrado en algo, que yo voy y vengo para que no se acerque a la estufa. Pero el abuso de pantallas entrega neurotransmisores al cerebro que activan esa área de la recompensa. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es aquello neurotransmisor que a usted se activa cuando piensa en algo que le genera placer. Por ejemplo, un olor de café. O decir, termino el trabajo y voy a ir a buscar a mi hijo y vamos a ir a la plaza. Claro. Como que esa sensación. Claro. Pero el exceso de dopamina genera adicción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos niños que hemos visto de repente en Reels o cosas en las redes sociales que apagamos la televisión y las pataletas sin control. Exactamente. O el exceso. Entonces, la sobreestimulación, la verdad que no es una muy buena herramienta. Claro, yo he visto, bueno, hoy día todos sabemos, nos damos cuenta, yo creo que muchas familias están luchando con respecto a poder controlar la sobreestimulación a través de las pantallas. Y una cuestión interesante, y perdona mi ignorancia, pero casi que fuera hipnótico, ¿no? ¿Es verdad? Sí. En la pantalla el niño puede estar, porque por ejemplo, la gente, no, es que ese niño es hiperactivo, hiperactivo en el colegio. Y le declararon, ¿cierto? Lo diagnosticaron con, con una hiperactividad. Pero después ese niño puede estar 3 horas jugando un PlayStation. Exacto. Ahora, las pantallas son adictas hasta para nosotros, Sí. los adultos. Es muy difícil que alguien vaya a hacer sus necesidades al baño sin llevar el teléfono. O de repente que vayamos manejando y suena un mensaje en el teléfono y esa como ansiedad que genera el querer ver quién me habló. Es muy difícil que nosotros nos podamos autorregular en el sentido de decir, voy a responder un mensaje a tal persona y después me voy a salir. ¿Le ha pasado que de repente uno se mete al celular a apagar la alarma, a activar una alarma y termina mucho rato? Oye, eso me pasa a mí, me pasa porque yo en realidad de repente como que no estoy. Claro. Me voy, no, y me dice la neni, me dice, no, ¿sabes que tienes que responder el WhatsApp? Ya, pues me meto al WhatsApp, entro y veo un montón de WhatsApp y respondo todo lo otro. Menos de lo que... Claro, pero nosotros tenemos el beneficio de que tenemos nuestra corteza prefrontal madura, claro. se supone. Que es control, por ejemplo, control de impulso, el control inhibitorio. Claro, oye, y no cambia de color porque por último se nos podría poner verde aquí, porque cuando una cosa está verde, porque está madura. Claro, entonces nosotros tenemos la habilidad de decir, ya, 5 minutos más, 2 minutos más. Claro. Los niños no tienen esa habilidad. Esa corteza madura, empieza a madurar como a la adolescencia y hay veces que hasta la adultez todavía tiene su proceso. Por lo tanto, la responsabilidad de generar los límites. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ve? Exactamente. ¿Ya? Ahora, tenemos distintas pantallas. Las pantallas que son estáticas, por ejemplo, la televisión.
pero tenemos las que son más difíciles de controlar, que son las pantallas interactivas, la tablet del teléfono, es decir, me Claro. meto de una cosa, voy a otra. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, esas no deberían estar en las manos de nuestros hijos. ¿A qué edad tú recomendarías como profesional? Mire, cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿Sí? se empezó a ver mucho de esto del retraso social, Mm, retrasos de lenguaje, mm, y aumentaron mucho los casos de dependencia a las pantallas. Comenzaron a hacerse estudios que dicen dentro del primer año. mm, Ojalá no ver nada dentro de los 2 primeros años, pero hay estudios que incluso dicen que hasta dentro de los primeros 6 años. mm. Ahora, no nos podemos, no nos podemos poner, hay un concepto que quizás para nosotros los cristianos no nos gusta, pero no nos podemos poner a satanizar todo, Sí, sí. ¿ya? Pero sí es importante, si vas a recurrir a usar la pantalla, que sea quizás para una imagen estática, donde pueda producirse solo música, o de repente si no tienes el recurso, por ejemplo, para leer un cuento o algo, podrías ocupar una pantalla solo para tener una imagen. Ya, te O entiendo. si quieres entretener y mostrar algunos dibujos, selecciona qué dibujos. Nosotros Claro. los cristianos quizás podríamos ocupar el recurso para enseñarles tantas historias bíblicas, Mm, pero el control parte de nosotros. mm. Idealmente, si puedes, si tienes en tu mano, no realizarlo, Claro, no entregar, claro. porque ya sabemos los efectos que tienen a nivel de neurotransmisores a nivel cerebral. Pero si está, sé sabio. Y este es el tema de hoy día. O sea, ¿Cómo criar sabiamente? o sea, somos responsables. Somos responsables. Somos responsables. La Biblia dice, ¿cierto? Instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Claro. Y dice en Colosenses capítulo 3, 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Así es. Dios nos llama a ser administradores fieles del desarrollo de nuestros hijos. Sí. O sea, qué interesante es que también nuestros hijos los tenemos en las manos para administrarlos. Tengo una pregunta, Teresita. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un bebé está, tú te das cuenta, por ejemplo, que está en exceso en los brazos? Un bebé que está mucho en los brazos. O un bebé, ¿cierto?, que de repente llega a cierta edad y lo que se esperaba no se hace y tú te das cuenta. ¿Cómo ayudar a esas personas? Que de repente, por ejemplo, porque hay un concepto que es el concepto que el otro día lo conversábamos con mi esposa, el concepto de, deja acordarme, de libre demanda. Libre demanda y también el concepto del apego, pero se han extrapolado, yo encuentro que se han extrapolado, puede ser que no, pero se han extrapolado estas situaciones y ha generado algunas cosas adversas. ¿Cómo ayudamos a esas personas? Todos los extremos ¿Son? no son buenos. Claro, exactamente. No son buenos. Y sin querer, existe mucha publicidad en redes sociales sobre qué hacer con tus hijos y que esto es lo correcto, sin de repente llevarlo como a la realidad de nuestras familias. Así como hablábamos la sobreestimulación, Claro, también está la infra o Claro. subestimulación. claro. Los brazos no son malos. Si vemos, por ejemplo, en los animales, que en algún momento tuve un estudio ahí, los animales se crían al lado y necesitan este contacto, necesitan el saber del apego. Pero también no es sano tenerlo todo el día en brazos. Claro. ¿Ya? Yo vengo de estar con familias que su recién nacido estuvo 2 meses hospitalizado entre la línea de la vida y la muerte. Entonces, de repente, quitar este hijo de los brazos a estos padres es difícil. Es difícil, claro. Es que sí, difícil. claro que sí. Por lo tanto, quizás los 3 primeros meses sería saludable en que pasen, y nosotros por eso vamos orientando, la importancia también del libre movimiento. Que el niño esté boca arriba, que el niño esté boca abajo, Claro. que el niño esté en brazos. Ahora, pensemos, el tema de el porteo. El porteo también Ya. es muy saludable, tiene muchos beneficios. Pero si yo, por ejemplo, abuso del porteo, no le voy a permitir al niño que desarrolle fuerza muscular para mantenerse sentado. El desafío, por ejemplo, de dejarlo en libre movimiento y dejarle un objeto para que el niño empiece a buscar por él cómo planificar, solucionar el problema, generar sus primeros arrastres, el alzado de manos y ponerse en 4 pollos, o desde la parte lingüística el decir, el señalamiento. Claro, Que esta es la base para que el niño después empiece a decir primeras palabras. claro que sí. Podemos tener ese caso como, por ejemplo,
una infraestimulación por querer quizás Sobreprotector. puede ser sobreprotección o querer promocionar otras cosas. La parte afectiva, Claro, la parte emocional, claro. pero dejamos y podemos descuidar la parte motora, que Claro, también es importante. que también es importante. También es importante. Ahora, con estos padres a veces que son sobreprotectores, me ha pasado el caso de que me dicen, estuvo intubado, estuvo con oxígeno, hacía apneas emotivas, es decir, dejaba de respirar cuando el niño lloraba. Yo no lo voy a dejar llorar. Yo no le voy a decir, déjelo llorar porque quería pulmones, porque la verdad que eso tampoco es científico. Pero sí también es importante no hacer entregas inmediatas de tos. Claro. Así como nosotros, y la neuroplasticidad dice que el niño va aprendiendo también a través de experiencias. El niño necesita desafíos. Claro. Si yo lo sobreprotejo y no le fomento el caminar porque se puede caer, es que todavía no esté preparado, es que se pegó la cabeza y le dio temor y ya no quiere intentarlo de nuevo. Yo me acuerdo. ¿Será realmente? Tú me dices eso, yo me acuerdo de mi hija que vivía con la frente morada de tanto que le llegamos a poner un casco una vez para que cuando se cayera no se pegara en la cabeza. Imagínate lo que... Claro. Entonces esa sobreprotección puede impedir que el niño vaya aprendiendo sobre experiencia. Por ejemplo, si yo lo limito, no, es que aquí no puede gatear porque aquí hay muchos enchufes, porque esto se puede caer. Dentro de los primeros meses o primeros años, podrías adaptar tu casa, generar que tu espacio sea un ambiente seguro para que el niño pueda potenciar sus habilidades. Después ya tendrás el tiempo para cuando llegue la parte cognitiva y lingüística, que el niño comprenda mucho más, no toques eso. Esto sí lo puedes hacer dando oportunidad. Claro que sí. Entonces también es cuidado. Sí. Por un lado, una infra o subestimulación puede ser por algo muy protector, muy limitante, muy sobreacogedor, que no estoy estimulando otras áreas. ¿Cómo puede ser el abandono? Mira, interesante. Y el abandono en nuestras casas. Mira. Inclusive hoy día yo creo que también hay mucho de ese abandono porque, como decíamos antes, las pantallas no solamente hacen esclavos a los niños. Yo he visto mamás que están atendiendo el teléfono y que se despreocuparon totalmente de sus hijos. Ahora, la palabra abandono es súper fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Pero, por ejemplo, se me vienen tantos casos a la cabeza, intento pensar en cuál nos serviría ahora. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando mi parto, con mi ginecólogo me decía, Teresita, deje de preocuparse en tantas terapias kinesiológicas que va a hacer para el piso pélvico, que cómo va a ser, qué música va a poner. Preocúpese de qué va a hacer cuando tenga a su hijo en brazos. Porque hay tanto disfrute en la etapa gestacional. Claro. Estas fiestas de revelación que va a ser de niña a niño, el baby shower. Hacemos tanto esfuerzo en eso que después cuando tenemos a nuestros hijos en brazos decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué hago con esto? ¿Ya? Por eso, de repente, si no tienes las herramientas, puedes ir a una comunidad de otras mamás, escuchar de experiencia. Si se te hace muy difícil, consultar a profesionales. No esperes a que el niño tenga un retraso en el desarrollo para consultar cómo va. Claro. En el mismo ahora tenemos, si no tienes la parte económica, está la parte salud pública, donde el Chile Crece está invirtiendo en esto. Sí. Y en el tema de abandono, por ejemplo, me ha tocado recibir bebés de 4 meses roncos. No te creo. Porque lloran. Y no te creo. Es su forma de comunicarse, pero es un llanto tan excesivo que no tiene asistencia. Entonces se da cuenta, pastor, que ahí llegamos al otro lado. Al otro extremo, ¿cierto? O, por ejemplo, quizás no es un abandono emocional. Quizás el niño pasa tomando pechito, le canto, le hablo, pero descuido la parte motora, quizás que lo dejo quietecito ahí porque es un niño que se porta bien, que no hace tanta demanda, pero después lo vamos a ver quizás con su cabecita plana, porque siempre estuvo ahí acostadito. Claro, acostado. O por otro lado, un niño que se le estimuló mucho la parte motora, pero cuando yo le voy a decir su nombre, y me pasó un caso, no reconoce su nombre. Tenía una pequeñita, suena chiste, pero es real, que la niña respondía mojojojo.
Porque la mamá se bromeaba y le decía, oye, mojojojo, oye, mojojojo. Y no le estimuló decirle el nombre. Chufra, qué terrible, eso es terrible. Sí. Terrible lo que me estás contando, Teresita. Y yo quiero invitar a todos nuestros amigos que están hoy día junto con nosotros en la Rockcast para que puedan darle me gusta, compartir este video, hacerlo llegar a las personas que ustedes creen que les va a servir esta información. Así que hazlo público. Vamos a ir al final, estos 2 últimos minutos que nos quedan. Me gustaría 2 ideas prácticas que tú sugieres como profesional. Por ejemplo, puede ser para esas personas que tienen poca estimulación. Mire, lo voy a hacer mucho más integral. ¿Ya? Vamos a hacer como sugerencias cristianas Eso. para estimular. Exactamente, ¿Ya? me gustó. Por ejemplo, podríamos pensar que un niño de 6 meses no comprende nada, pero la verdad es que se está abriendo a la etapa de la imitación. Entonces podemos empezar a cantar canciones con gestos. Por ejemplo, una de las muy simples que tenemos como las del arca de Noé. Sí, maravillosa. Canciones que hablen sobre los animales. Exactamente. O empezar a generar las rutinas de sueño con una oración pequeña. ¿Ya? En donde le enseñamos desde muy pequeño a los niños a cerrar sus ojos y a poner sus palmas. Estimular con canciones, por ejemplo, que incluso nos educan a nosotros. Exacto. Si usted me pregunta sobre los frutos del Espíritu, yo me las sé solo por canciones infantiles. ¡Qué buena! O ¡Qué buena! los nombres de los 12 discípulos. Exactamente. Pero en un niño muy pequeño podemos entregarle canciones, cuentos, que podemos integrar tantas historias bíblicas hermosas que tenemos, como le decía, la estructuración del sueño, con una rutina que vaya con su baño, con su regaloneo, con sus palabras de afirmación. Qué bueno. Y después con una finalización de una oración. Por otro lado, importante también la inclusión del juego. Claro. Toda estimulación es agradable y es mucho más como tomada por los niños y adquiere mayor importancia cuando es a través del juego. Qué importante eso. Por lo tanto, los niños no necesitan a veces más tiempo. Necesita que invirtamos nuestro tiempo bien. Claro. Cuando le cambio la ropita, le puedo ir diciendo las partes de su cuerpo. Cuando estoy jugando, no voy a ser la relatora de fútbol. Usted está jugando y decir, bien Álvaro, qué bien cómo lo estás haciendo, súper bien. Que ese es un tipo de estimulación, pero quizás su hijo necesita que se involucre. Claro. A ver, yo quiero jugar ahora. Trabajamos los turnos. Claro. ¿Ya? A ver, yo lo muestro. Mira cómo guardo, bravo. Refuerzo señas que van a potenciar después futuras palabras. Claro. También es importante la sociabilización y para eso la iglesia es muy buena. Muy importante. Qué bueno, buena. Teresita. Teresita, quiero agradecerte por permitirnos tener esta conversación contigo. Realmente para nosotros es muy significativa. Yo creo que todo lo que nos compartiste está ahora en muchas mamás, en muchos papás, están pensándolo, conversando y viendo su propia realidad. Y creo que también esto va a contribuir a muchas más personas mientras más lo compartan. Quiero agradecerte profundamente por esta conversación abierta y también los tips prácticos. Me encantó eso de la música. A mí, yo siempre le cantaba a mis hijos. Bueno, para terminar, me gustaría que pudieses despedirte de todos los que están hoy día junto con nosotros. Sí. Bueno, a esa cámara, ¿cierto? Sí. Te hablo a ti, papito, mamita, que yo creo que te hace sentido también quizás algo de lo que escuchaste. Mi intención nunca es como corregir y apuntar a alguien que lo que está haciendo mal, Exacto. Sino que favorecer herramientas para ver cómo lo podemos hacer mejor. Porque no solamente estamos creando habilidades para nuestros hijos, sino que estamos fomentando capacidades para estos hijos de Dios que en un futuro van a ser adoradores, evangelistas, predicadores. Exacto. Y van a llevar también con sus habilidades en todas las áreas integrales a Jesús. Amén. Así que te invito también que si hay algo que puedas mejorar, lo pongas también en oración. Cierto. Si te cuesta, puedas pedir ayuda. Tenemos una red maravillosa de profesionales con mucha vocación, servicio y sobre todo amor en nuestra iglesia. Exacto. Y si estás en otra iglesia,
que puedas también buscar dentro de tu red. No escondamos a nuestros hijos, llevémoslos a la iglesia, que es una gran estimulación. Exacto. Pero sobre todo también busquemos siempre lo mejor para ellos. Amén. Y como decía, a veces decimos que no tenemos tiempo, pero siempre podemos invertir mucho más. Muchas No gracias. significa hacer más, significa hacerlo mejor. Muchas gracias, Teresita. Y quiero decirte a ti, suscríbete en nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. En la Rockcast, acá, la Rockcast, estamos hablando de verdad. Y yo sé que te va a ayudar una enormidad de esto. Así que te pedimos, si nos quieres ayudar, compártelo con la gente que conoces, con tus amigos, con las personas que van a poder, ¿cierto?, usar este material, inclusive también para ayudar a otras personas que están pasando por situaciones difíciles en la vida. Te esperamos en el próximo capítulo de la Rockcast. Hablemos de verdad. Chao.